llegó mi abuelo Lorenzo Bostico en el año 1925 a un campo que hoy es de la familia Larios, acá 11 kilómetros sur de Luque. Después vivieron en ese campo mucho tiempo los hermanos Rochetti y ellos se instalaron ahí hasta el año 50. Y en el año 50 hubo un cambio por una cuestión de administrador de lo que era toda la colonia Minetti, y lo cambiaron de campo, se fueron ellos, mejor dicho, con mi padre ya nacido, a el campo donde estamos actualmente, a 10 kilómetros al sureste de Luque. Claro. ¿Cómo era la jornada de trabajo? Y en aquella época era cuando había que arar y todas esas cosas, que eran las labores normales que se hacían, porque no existía otro tipo de labor. Entonces era todo un trabajo convencional, se daba vuelta a la tierra con los arados con caballo y todo eso, y empezaban a las 3 de la mañana a atar los caballos, así que 4 y pico ya estaban arando, plena oscuridad. Al mediodía hacían algo que se llama la desyunta. La desyunta es el famoso cambio de caballos. Los caballos que se usaban a la mañana se mandaban a comer y a descansar, y se ponía otro grupo de caballos, digamos, para seguir trabajando a la tarde, ¿no? Y se trabajaba con 7 u 8 caballos por arado de 3 rejas. Así que te imaginas que se araba 1,10 m de ancho, y se andaba con 8 caballos. O sea, era una cosa loca, porque eso había que alimentarlo, o sea, había que... Así que las jornadas eran así, siempre hasta muy tarde. Después, no sé, decime... ¿Qué productos se sembraban? En aquella época se hacía trigo y lino. Eran los 2 productos que digamos, la colonia Minetti, que tenía en su centro, acá a 5 kilómetros al sur, donde todavía se encuentra la iglesia y la casa paterna de todos los Minetti. En ese lugar había 2 galpones como los que llegó el tornado de acá de Luque, 2 galpones de ferrocarril, como los que llegó el tornado. Esos galpones estaban hechos antes de que pasara el ferrocarril, porque por una cuestión política, digamos, don Ignacio Luque, que era del partido gobernante en aquel momento que pasó el ferrocarril, tenía influencia política, y don Bartolomé Minetti tenía mucho dinero, digamos, como para poder hacer pasar el ferrocarril por su campo, para llevar la producción. Entonces ahí hubo una tirante. ¿Y qué pasó? Para no darle la razón ni a uno ni al otro, el ferrocarril pasó por la línea divisoria de ambos campos. Por eso, si ustedes observan, el ferrocarril de Cachín viene mirando hacia el sur, viene con rumbo suroeste, perdón. Y cuando llega a la altura del cruce de Cachín Oeste, un poquito antes, dobla bien hacia el oeste. Eso es porque pasó en el medio de los 2 campos. Entonces quedó ese centro de acopio que habían hecho los Minetti, quedó un poco desfasado en la distancia. Por eso se creó el pueblo de Luque, que actualmente, si ustedes buscan un mapa del pueblo, del ferrocarril hacia el sur se llama Pueblo Minetti, ferrocarril al norte se llama Pueblo Luque, y aquella esquina se llama Pueblo Ruiz, la esquina del sureste. ¿Ah? Más o menos así es un poco la historia. Claro. ¿Ya había escuela, iglesia? Sí. La iglesia actualmente está, que ojalá algún día lo puedan reciclar. El patrono era San Bartolomé, se hacía la fiesta de San Bartolomé todos los años. Yo hoy tengo 53 años, pero cuando era chico, tenía 6, 7 años, iba a ese colegio se llama John Fitzgerald Kennedy. Mi maestra era Edith Gasparotto, una señora de Evelio Gasparotto. Ella fue mi maestra. Sí, la adoro. Es muy bueno. Y me estás haciendo emocionar. Y bueno, se hacían muchas fiestas. Yo cuando era chico bailaba en esos
bailaba folclore, se bailaba de todo, ¿no? Danza, de las danzas típicas de las corrientes migratorias que había. Se bailaba la tarantela, se bailaba un poco de todo, porque en la zona estaba, no solamente había descendientes de piemonteses, sino que también ya estaban mezclados con los argentinos, con el criollo. Así que bueno, se hacía una fiesta muy linda, yo me acuerdo de eso. De 2x3, y eso busquen para atrás, de 2x3 mataban a algunos. No siempre terminaban bien esa fiesta. Mucho alcohol en aquella época y mucha rivalidad en la gente. Y de 2x3 mataban a algunos. Después, digamos, de eso quedaron pocos vestigios del tornado que vino en 1977, cuando se llevó la mitad del pueblo acá, que se llevó los galpones ferrocarriles acá en Luque. Esos galpones que estaban hechos en el campo los barrió del ras del suelo. O sea, se llevó, aunque ustedes no me crean, yo le digo como lo vi, se llevó hasta los adoquines del piso. Los adoquines de madera los chupó el tornado y se los llevó. Yo he conocido perfectamente bien esa casa porque tuve unos familiares que vivían ahí, que eran puesteros de la estancia de Minetti, y les puedo dar así de detalles de algunas cosas que tenía en la casa. Por ejemplo, tenía todo el alumbrado del parque. Estamos hablando de más de 100 años atrás, que eso es de 1880 más o menos, cuando se construyó esa mansión que todavía está. Cuando se hizo eso, el alumbrado del parque se hacía con carburo. Con piedras de carburo se ponían adentro de un tanque con agua. Ese tanque con agua lo cerraba hermético, el carburo viajaba por cañerías, y en el medio de cada sector del parque había un farol donde se prendía a la noche para tener luz artificial. Era algo, por supuesto, que todavía hoy sería una novedad, ¿no? ¿Dónde está la casa? Sí. Bueno, el diseño ya me lo dijo. ¿No? La casa es un palacio de estilo italiano. Está a 5 kilómetros justo de acá al sur de Luque. Cuando ustedes llegan al primer camino de cruce, doblan a la izquierda, unos 700 metros más o menos, y ahí está del lado norte del camino, van a encontrar lo que es la casa de ellos. Esa casa tenía en aquella época baño gigante con bañera, una grifería muy linda, era la sala de escritorio de don Bartolomé Minetti. Todas las aberturas estaban todas hechas en cedro macizo, todas las paredes eran de 45 de ancho, los muros perimetrales eran de 60, y aparte tenía de fuera de todo lo que era la casa principal, tenían la parte donde estaba el personal de servicio, que tenían las cocinas que estaban afuera para el personal, tenían todas las cocinas afuera, la parte donde vivía la gente que trabajaba para ellos también estaba afuera, y tenían en aquella época algo extrañísimo para esa época, un garaje para el auto con fosa. Así que ya tenían cómo atender su forteo, lo que fuera de aquella época, ¿no? Que los primeros que anduvieron por acá fueron porteos. Así era. ¿Qué es lo que más recuerda así de la iglesia? De la iglesia, yo la iglesia no la he conocido en funcionamiento. Yo ya la conocí desactivada, digamos, vaciada. Sí me acuerdo de cuando era chico, ahí había una quesería, una fábrica de quesos, que hoy quedan algunas ruinas de eso, que es donde viven los hermanos Pena. Ahí quedan, todavía ahora hay algunas ruinas de eso, queda el sótano de la quesería, que eso en una época lo explotó la familia Roveri, don Domingo Roveri, padre de Carlucho, de Raúl, de todos los Roveri conocidos hoy, ¿no? Bueno, su papá, digamos, con un hermano lo trabajaron ellos como quesería, y acopiaban la leche de toda la zona para fabricar queso. Y la iglesia estaba ahí unos 70, 80, 100 metros más al sur,
pero yo ya la conocí, digamos, sin funcionar como iglesia. El último recuerdo que tengo de esa iglesia, en un momento la vi llena de fardos de alfalfa hasta el techo. Sí. Y ahora está en un estado lamentable, porque la gente que está ahí la usa como un galpón para los cerdos. Sí, ahí. Sí, así que y los cerdos, yo no sé si ustedes saben, se rascan en contra las paredes y la van gastando de abajo, y que si lo siguen dejando en ese estado lo van a voltear. O sea, no se cae porque está tan bien hecha. Mira que ha pasado tornado, pasó de todo, y sin embargo la iglesia nunca se movió. O sea, se llevó todo lo demás que había, menos la iglesia. ¿Te falta alguna? ¿Qué hace alguna pregunta? Algo, si le queda algo más por comentar, algo de lo que le parece. Algo de comentar de la época, sobre lo que era, digamos, la colonia Minetti o qué específicamente. Sí, en la colonia o lo que sea, alguna historia. La colonia Minetti tenía en aquella época 22.500 hectáreas. Eran 15 kilómetros de frente sobre la ruta, por 15 kilómetros de frente, digamos, de profundidad sería norte y sur. Y tenía 3 cascos, que todavía están, si los quieren ver, todavía pueden ver. Uno está medio, está semi derrumbado, que está en el campo de Visconti, colindante del campo que actualmente es nuestro. Ahí todavía hay un galpón donde estaban los toros puros, un galpón que es todo con piso de adoquines. Ahí mantenían todos los toros puros. Ahí vivía Domingo Minetti, que era el menos conocido de todos los Minetti. Y tenían, cruzando el camino hacia el frente, el campo que hoy es de Aldo Pavón. Ahí tenían todos los establos, tenían unos galpones grandes que todavía sigue quedando el piso, han volteado las paredes, tenían los bañaderos de los animales. Antes, como no había los medicamentos que hay hoy para prevenir todo lo que es piojo y garrapata y todo eso en los animales, se los bañaba. Se les hacía un baño que era como un callejón con un pozo de caída abrupta, el animal venía caminando, se caía el pozo, se mojaba todo completo, cabeza y todo, y después ya salía bañado. Ese trabajo se hacía antes con todos los animales, para que no proliferaran las pestes en la zona, ¿no? Y el otro casco es el que siempre se llamó el galpón chico, justamente por ser el galpón más grande de la zona. Como era el más grande, le decían el galpón chico. Ahí estaba don José Minetti, que es actualmente un campo de propiedad de los Marcato, y está de puestero ahí un señor Altamirano, un hombre grandote, que es muy conocido en el pueblo. Esos eran los 3 cascos que había en ese momento. Casco principal, que es Plaza Minetti, el que está al sureste, a 7 kilómetros del casco principal, que sería donde vivía Domingo Minetti, que está en la parte de animales, y después el otro, el de donde estaba don José Minetti, que era donde hoy está el campo Marcato, que todavía están los galpones, todos. O sea, estaban tan bien hechas esas cosas que perduran después de un siglo, ¿no? Y bueno, después fueron muy inteligentes, pues se dieron cuenta de que solamente con el producto primario del campo no iban a poder triunfar. Entonces decidieron hacer trabajar a los que menos luces tenían en su momento en la cabeza, y ellos se dedicaban a comercializar, a industrializar y todo eso. Por eso nació Molino Minetti, el famoso molino centenario que está al frente de la terminal de Córdoba, donde ahora hay un shopping, que es el Molino Minetti. Después hicieron la fábrica de cemento Portland, hicieron los ingenios azucareros en Tucumán, donde se hace la famosa azúcar finterita. Todo eso es propiedad de los Minetti. Y bueno, y tienen más o menos 6 manzanas, tenían, no sé cuánto quedarán hoy, pero tenían 6 manzanas en el microcentro de Córdoba. Microcentro que es peatonal, ahí había 6 manzanas que eran propiedad de los Minetti. Sin ir más lejos, el edificio de la legislatura de Córdoba, el anexo de la legislatura que está sobre la calle
el 9 de julio, el anexo legislativo que está sobre la calle 9 de julio, es de un descendiente de los Minetti que actualmente tiene campo acá en Luque, el señor Ernesto Frías. Tiene campo acá 6 kilómetros al sur. Ese edificio él se lo alquila el gobierno de Córdoba. Así que mira, todavía siguen teniendo grandes cantidades de propiedades de suma importancia, ¿no? Pues todos los edificios en el casco céntrico de Córdoba, en el microcentro. Ahí lo tienen. ¿Las fotos esas son de esa época? Sí, esta foto es de una máquina de vapor que tenía mi abuelo en el año 1925. Ahí está, eso es un motor a vapor, que sería igual que una locomotora. Claro. Funcionaba con agua y leña, y con eso se marchaba esta correa larguísima, en que tenía como 40 metros, y hacía marchar esto que se llamaba cajón trillador, que sería lo que hoy es una cosechadora. Todo se hacía con horquilla y todo era horquilla en esa época. Se hacían parvas de trigo, ¿lo puedes sacar bien ahí? Se hacían parvas de trigo y después con los horquilleros iban alimentando una noria acarreadora, que generalmente se le decía el aparato, así se lo llamaba, que era lo que transportaba desde la parva a la trilladora el trigo con chala y espiga para poder ser trillado. Y esta otra foto que tenía acá es otra máquina que también fue propiedad de mi abuelo, ya algo mucho más moderno, en el año 1938. Esto no es a vapor. No, esa es una máquina de arrastre. Sí, no sé cómo te sale la foto, pero Sí, lo estaba grabando. si te podés fijar, vas a ver que en el lado izquierdo, abajo, se alcanzan a ver las patas de los caballos, que la están tirando. Acá abajo. Todo se tiraba así con los caballos. Eso que se ve ahí abajo son las patas de los caballos que están tirando la máquina. Este es mi tío Eligio Bostico, que está trabajando de costurero, recociendo las bolsas de trigo, que vive actualmente mi tío Eligio, vive acá en la calle San Martín, el 352, tiene 89 años. Y el señor de espalda que se ve ahí ya falleció, es mi otro tío Celestino Bostico, que él iba manejando la máquina, él manejaba los caballos, con las riendas. Así que... Y bueno, debe haber algunas otras fotos más por ahí guardadas, por supuesto. Pero ahora lo que tengo acá es que las guardo como oro porque es parte de la historia de uno, ¿no? Así que esto se está rompiendo atrás. No sé si habla. Yo tengo una duda. ¿El casco de la estancia estaba de aquel lado de la calle o de este lado? Lado norte. ¿Dónde están los árboles y Sí, todo eso? ahí adentro. Que ahora lo están usando de criadero de chancho. Ahí engordan chancho. Sí. Sí, eso digamos es un sacrilegio lo que están haciendo con eso. Yo la he conocido esa casa cuando estaba completa, con todas las rejas de los patios, pues esa casa tenía dos frentes. Tenía un frente al este donde había un patio todo cerrado con unas rejas trabajadas, rejas artísticas de unos 3,5 metros de altura. El patio ese era todo de mármol de Carrara blanco, la escalinata estaba toda hecha de mármol de Carrara con formas curvas, era una belleza. Y cuando llegaba a la entrada de lo que sería el ambiente principal de la casa, tenía todos unos vitros, todo trabajado, con figuras, todos vidrios de colores, por supuesto todo traído de Italia, eso, ¿no? Que era una belleza. Y de ahí para adentro todos los pisos, unos pisos de mosaico que en esa época acá no existían. Y ese era un ambiente principal, que de ahí derivaba por un pasillo para el lado sur de la casa, donde había y se iba una cocina gigantesca, que era como de 6x6 por lo menos, 6x7, que tenía un sótano abajo, que yo he entrado
del ambiente principal hacia el norte tenía una habitación más chica, el baño, que no existían en esa época los baños instalados, se llamaban, no había. O sea, la única casa que tenía un inodoro con un depósito de agua para tirar después de hacer necesidad era esa. Y tenía una bañera de fundición, con unas patas altas, digamos, toda trabajada, que era una maravilla. Eso lo tengo todo en la memoria todavía porque me acuerdo perfectamente cómo era. Un baño gigantesco, el baño tenía como 5 metros y medio, por lo menos por 3 metros del baño. Y después había otra habitación que daba a la parte norte de la casa, con ventanales del norte y del este, que esa era la oficina de don Bartolomé Minetti padre. Esa era su oficina. Y contiguo a ese pasillo que dividía la casa en dos, toda la parte oeste de la casa estaban los dormitorios de las niñas. Niñas se le llamaban en aquella época a todas las señoras, señoritas, que permanecían solteras, no importaba la edad que tuvieran, eran niñas. Hoy es una niña de 80 años. Claro. Y tenía un ambiente principal también que daba al oeste, que era como un jardín de invierno. Después tenía 2 salas de costura, y eso también estaba todo cerrado con una reja trabajada que era hasta el techo, porque ese jardín de invierno era techado. Tenía un techo de madera, donde ahí he visto el panal de abeja más grande de mi vida. No tengo idea si eso puede tener 300, 400 kilos de miel, no sé cuánto puede tener. Pero hace por lo menos 25 años o más, había un panal de abeja todo metido entre medio de los cielos rasos y los tirantes, que fue volteando por el peso, fue desclavando el cielo raso de madera, lo fue desclavando y chorreaba la miel hacia el piso, del tamaño que tenía. Así que, y tenía también, digamos, del salón principal donde vos entrabas del lado este, la habitación contigua para atrás era como si hubiese sido el living de la estancia. Y tenía una estufa hogar de por lo menos 2 metros de frente en un rincón que daba al suroeste, que era una belleza esa estufa. Después de 100 años de uso todavía seguía andando bien. Yo iba habitualmente a ese lugar hasta los 18 años más o menos, que vivían los familiares míos ahí, hasta el año 78, para ser más preciso. Más o menos. Y bueno, después los mismos familiares la fueron saqueando. Porque sé que la reja principal y la escalinata de mármol de Carrara, por dicho de tercero, sé que está puesta en un chalet en Villa Allende de uno de los descendientes de los Minetti. Y así, cada cosa que ha ido faltando, digamos, se ha ido instalando en otros lugares. Pero era realmente una maravilla, ¿no? Tan bien hecho que todavía hoy sigue en pie. Habría que tratar de revalorizarlo, todo eso, darle la importancia que se merece, porque es la historia, lo poco que queda de historia viva nuestra, ¿no? Y en la parte está la escuela, está no sé qué hay, la casa de los que viven ahora, y acá hay una casa, una persona, no sé lo que es. ¿Qué sería eso que fue en su tiempo? ¿Cerca de la casa o sobre el otro camino? Sobre el otro camino. No, sobre el otro camino no. Ese fue en la casa, era un campo que era de los hermanos Aymar. Eso era de Tomasito Aymar y Ernesto Aymar. Eran 2 señores solteros que vivían ahí, y creo, ellos son familiares directos de Luisito Valdomar, porque la mamá de Luis Valdomar es Aymar, y tienen algún parentesco directo también con la familia Martino, con la familia Pedro Martino, que también son Aymar. Creo que Josefita, que es la señora Pedro, ella, no sé si su mamá fue Aymar o ella es Aymar de apellido.
casa fue el campo de los animales. Uno de los campos de los animales. Claro, antes había casas en el campo cada 1000 metros, 1200 metros. Sí. Había una casa. Todas estaban habitadas y todo el mundo se visitaba a la noche. Y un día era en un lado, a la otra noche te tocaba a vos, ibas a la otra casa y así. Y cuando llegaba la época de las carneadas, por ejemplo, todo se hacía desinteresadamente. Vos me venías a ayudar a mí, yo cuando carneaba vos iba yo a ayudarte a vos. Y nunca se cobraba un peso por ese tipo de cosas. Ese era el problema grande de esa época. Y no había con qué matarla. Entonces el gobierno proveía las chapas estas de barrera, las grampas, los clavos de barrera y los lanzallamas. Que eso se usaba para justamente hacerle llamas y poderlas matar. Así que... Sí. ¿Cocen todos los días? No. En la época le cosecha el trigo y le cosecha el lino. Y aparte, eran las dos cosas que se hacían en esa época. Y aparte así no había otro cereal que se sembrara. En esa época no. En esa época no. Era el maíz el único en aquel momento. El maíz era el único, digamos, que se hacía así en verano. Pero tampoco lo dejaban hacer tanto. ¿Por qué? Porque a Minetti le interesaba el trigo para producir harina, porque ellos tenían molinos harineros, entonces se llevaban la harina. Y les interesaba el lino, porque ellos con el lino hacían aceite.